Bien, seguramente vengamos corriendo, ¿no? Pero vamos a tener este tiempo de quietud. Entramos en el tiempo de la meditación de la palabra, lo que Jesús quiere hablarnos en esta mañana a través de su bendita y santa palabra. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie. Seguimos en esta serie de prédicas, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y las diferentes respuestas, definiciones que encontramos a la luz de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver una definición más, una definición que a mí me parece de las más tiernas que encontramos en cuanto a Jesús. En Juan capítulo 10 vamos a leer los versículos del 1 al 18, ¿sí? Te invito a que lo busques, lo compartas, si no creo que estará ahí proyectado. Sí, Juan 10, versículos del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que entra por mí, entraré, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, es de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco también, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandato recibí de mi Padre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos dejar este tiempo delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú sabes, Señor, perfectamente cómo estamos en esta mañana. Y oramos, Señor, para que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para escucharte de una manera audible, para sentirte de una manera palpable, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor, quita toda distracción, quita toda perturbación que podamos traer en esta mañana. Danos quietud, no solo física, sino quietud del alma, para poder escucharte, Señor, en esta mañana. Glorifícate, Señor. Una vez más te ruego, Señor, que seas tú llenándome de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú guiándome, que cada palabra, que cada pensamiento que salga de mi boca provenga de ti, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra sea transmitida de la manera que tú deseas para tu pueblo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, decía al inicio que estamos viendo a la luz del Evangelio de Juan algunas de las definiciones a esta pregunta de esta serie temática, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y en muchas de ellas Jesús utiliza yo soy, ¿no? Yo soy. Aquel nombre que Dios le dijo a Moisés que era su nombre, yo soy. Y encontramos
en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo Jesús muchas veces para referirse a sí mismo usa yo soy. Yo soy la puerta, ¿no? Lo hemos leído en el pasaje de hoy. Yo soy la resurrección, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, ¿no? Entre otros. Y hoy veremos, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Mira, decía al iniciar que de todas las figuras que se aplican a Dios, quizá para mí esta es de las más entrañables o de las más tiernas. Seguramente hemos podido ver alguna imagen de Jesús con una ovejita cargada, ¿no? O rescatándola de entre las rocas, ¿no? Y muestra muy bien la cercanía, el amor que tiene Jesús por sus ovejas, por su pueblo, por su iglesia, por nosotros. Quizá para mí es la ilustración que muestra ese Dios más cercano, ese Dios que ha mantenido continuamente el favor por su pueblo, las solicitudes divinas por su pueblo y que expresa una gran ternura. En cuanto al pasaje que acabamos de leer, es un símil muy sencillo. Está haciendo una comparación entre un pastor y sus ovejas. ¿Cuántos han visto un rebaño de ovejas? ¿No? No mucho, por aquí es, sobre todo ahí por algunos pueblos vemos, ¿no? Algunas ovejas, incluso en Madrid, creo que hay un día que las ovejitas pasean, ¿no? Por el centro de Madrid, pero tienen su pastor, ¿no? Y le conocen, saben quién es su pastor. Aunque, mira, vamos a ver una de las partes importantes de este símil, que son las ovejas. Y las ovejas dicen que son animales absolutamente dependientes de su pastor, ¿no? Ovejas son absolutamente dependientes de su pastor. Dependen que las vigile, que las proteja, que las guíe, que las cuide, que les dé su alimento, porque por sí solas son animales indefensos y torpes. Son animales que fácilmente se desorientan y tienen una inclinación natural a descarriarse, a seguir el camino que no deben seguir. ¿Sí? ¿Estamos aquí? No. Esa es una oveja. Por tanto, vale la pena también y tornas sentido, le da sentido el hecho de que Jesús esté comparando a su pueblo, a sus seguidores con una oveja. Porque dice Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, ¿no? También fácilmente tomamos un rumbo que no debemos tomar. Fácilmente tomamos decisiones equivocadas. Necesitamos de un pastor. Necesitamos de nuestro buen pastor que es Jesucristo, para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos proteja, para que no permita que nos salgamos del camino, del propósito que Él tiene trazado para nosotros. Jesús hizo también y habló de las ovejas en la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? ¿Recuerdan? Jesús dijo, estoy dispuesto a dejar las 99 por ir por aquella que se ha desviado, que está en peligro. El amor de un padre, ¿no? El amor de un padre en pos de ir por su oveja. Por tanto, la actitud de una oveja es la actitud de la sumisión y la dependencia. Se somete, sabe de la necesidad que tiene de su pastor, se somete a él. Ahora veremos un detalle muy importante, ¿no? Pero se somete a su pastor y depende de su pastor. Es la razón por la cual Jesús continuamente estaba comparándonos con una oveja, porque debe ser la ilustración que demuestra el carácter que debe tener un verdadero cristiano. Dependencia y sumisión. Tener claro que necesitamos de un buen pastor, que necesitamos de un guía, pero no solo eso, sino que estamos dispuestos a someternos, a obedecerle, a seguirle. Lo veremos más adelante. Pero quizás sepamos que tenemos un pastor, pero no le obedecemos. Y veremos más adelante que por tanto no somos de su redil. Jesucristo es el buen pastor, anunciado por los profetas. Miren, en el Antiguo Testamento, Dios continuamente tenía esa relación de cercanía con su pueblo a través de los profetas. Desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio por parte de Dios.
Y Jesús habla y dice que encontró a su pueblo sin rumbo, sin camino, sin esperanza, con desconcierto, con un abandono total. ¿Por qué? Porque hacía falta, era un pueblo que no tenían buenos y verdaderos pastores. Habían habido 400 años de silencio en el cual Dios no hablaba. Y su pueblo se había descarriado. Así lo dice Jesús en Mateo, el Evangelio de Mateo. Dice, así allá el Señor a su pueblo, como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Una oveja sin su pastor se va a descarriar, se va a desviar, se va a ir. Seguramente va a tener algún tipo de accidente o se va a perder de su rebaño. En Ezequiel 34 se habla y dice, Ezequiel habla de un pastor que buscaría la oveja perdida. Mira, estamos hablando del Antiguo Testamento. Miles de años antes de que viniera Jesús, ya se estaba anunciando que Jesucristo sería nuestro buen pastor, que vendría a buscar la oveja perdida, que vendría a buscar la oveja descarriada, que vendría a por aquellas ovejas que estaban heridas y que curaría aquellas ovejas que estaban enfermas. ¿Te identificas con alguna de esta oveja? ¿Ha sanado el Señor tu vida? ¿Te ha curado? ¿Te ha reencontrado? ¿Estabas perdido y volviste al camino inicial, al mundo de la esperanza que tenemos en Jesucristo? Es Jesucristo nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor. Ahora bien, vamos a ver, a la luz del pasaje que leímos, repito, un pasaje precioso, vamos a ver algunos de los aspectos que tiene un verdadero pastor. Un verdadero pastor. Lo primero, versículo 9, dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Mira, Jesucristo es nuestra puerta, la única puerta a la salvación. No hay otro, solo Jesucristo. Él es la puerta. Y es la puerta de la cual se nos habla una parábola de la puerta estrecha y la puerta ancha. Es un camino difícil de recorrer, pero es el camino de la esperanza, es el camino de la vida eterna, es el camino de la salvación. Es la única puerta que nos ofrece protección y seguridad. Cristo es nuestro protector y Él es nuestro único acceso, el único puente que tenemos como ovejas perdidas y descarriadas ante Dios. Nuestro puente. Ahora bien, aquí nos habla de un redil. En la época, bueno, seguramente no soy un experto en ovejas, ¿no? Pero seguramente sigue pasando hoy día. Pero en la época de Jesús, habían muchos pastores. Y cada pastor tenía su manada de ovejas. Y en las noches, cada pastor tomaba sus ovejas y las dejaban en un redil. Redil era un terreno cercado, ¿no? En donde allí las ovejas podrían estar protegidas, ¿no? De los lobos y de los peligros que podrían correr. Y a la mañana siguiente, iba su pastor, llamaba a sus ovejas. Las ovejas reconocían su voz y le seguían. Entonces su pastor tomaba sus ovejas, él iba adelante y sus ovejas iban detrás y las llevaba a los pastos para que comieran, ¿no? Esa es la verdad. No sé si sigue ocurriendo y supongo que sí, que hoy en día. Lo que sí sigue siendo hoy en día una realidad es que las ovejas conocen la voz o el silbido de su pastor. Justo hace 2 días escuché en las noticias, había un pueblo en Málaga que por las fuertes lluvias, ¿no? Un río pues se desbordó y incomunicó este pequeño pueblo entre los habitantes del pueblo tan pequeño con sus ganados, ¿no? Y estaban allí, estaba el reportero en directo hablando con un pastor de ovejas. Y decía, ¿y cómo están sus ovejas? Dice, pues estoy preocupado porque están allí solas y no sé qué pueda pasar. Y el periodista le decía, ¿y cómo llama usted a sus ovejas? ¿No? Y él empezó a silbar de una manera muy particular. Y la cámara enfocaba al otro lado del río y cómo las ovejitas se empezaron a acercar. ¿No? Conocían la voz de su pastor. Mira que son torpes, son desorientadas, se pierden el camino, pero conocen la voz de su pastor. Y allí estaban. Ahora, conocemos la voz de nuestro pastor. Conocemos la voz de cuando Jesucristo nos está llamando a acercarnos y disfrutar de aquellos pastos verdes de los cuales tiene preparados para nosotros.
Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamado. No basta con decir, sí, yo voy a la iglesia, yo sé de Dios, yo tengo mucho conocimiento de la Biblia, porque aquí no importa el conocimiento teológico o intelectual que tenga. Aquí lo que importa es si realmente obedecemos a la voz de nuestro pastor. Podemos conocer mucho de la Biblia, podemos conocer mucho de Dios, grandes entendidos de la Biblia, pero realmente no conocerle a Él. Qué triste, ¿no? Podemos conocer mucho de los pastores, de las ovejas, pero no ser parte de un redil. Finalmente, querido hermano, la prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha su voz y le sigue. Estas ovejas que estaban al otro lado del río, bien pudieron escuchar el silbido de su pastor, pero decir, yo estoy aquí, estoy muy cómodo, que vayan las que quieran, ¿no? La razón y la prueba de que somos verdaderamente cristianos está no en escuchar su voz, porque le podemos escuchar, sino más bien en obedecerle, en seguirle. No se puede aceptar, por tanto, que un auténtico, que un verdadero creyente no siga a su Señor, no le obedezca, porque eso será más bien una prueba inequívoca de que no le pertenecemos, de que no somos parte de su redil. ¿Estamos? ¿Sí? No basta con conocer a Dios. No basta con pertenecer a un grupo, a una zona, con venir a la iglesia. Lo verdaderamente importante es nuestra relación personal con nuestro Señor, con nuestro buen pastor. Dice la palabra allí también, en un segundo aspecto de un buen pastor, dice, conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. Mira, hemos hablado de que las ovejas escuchan la voz de su pastor, pero un buen pastor conoce bien a sus ovejas. Conoce bien. Dice la palabra del Señor que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Sabe absolutamente todo de nosotros y nos llama nombre por nombre. Nos conoce. Un verdadero pastor conoce a sus ovejas. Un buen líder de la iglesia hace todo lo posible por conocer de una manera profunda a los integrantes de su grupo. No solo saber el nombre, sino su situación, los motivos de oración, preocuparse por él. No, un buen pastor conoce a sus ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, palabras de Jesús, y las mías me conocen. Aquí muestra la relación que hay. El pastor conoce a sus ovejas, pero sus ovejas también reconocen la voz del pastor y le siguen. Cada día un buen pastor saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Mira, bien, podríamos usar para esta prédica también el Salmo 23, ¿no? Que dice que Jesús es nuestro buen pastor. Y dice allí, el Salmo 23, que Dios nos llevará a aquellos delicados pastos, ¿no? En los cuales nos hará descansar. Mira, estos delicados pastos, seguir a Jesucristo, son las bendiciones espirituales que tenemos al escucharle y al obedecerle. Somos bendecidos, disfrutamos de aquellos delicados pastos. Y no estamos hablando simplemente de un alimento físico. Reconocemos que, veremos ahora, que nuestro buen pastor también es nuestro proveedor, ¿no? Es parte de sus funciones que tiene para con nosotros. Pero es algo más de una relación íntima. Fuera de Jesucristo, queridos hermanos, no somos más que ovejas en el desierto, en donde fácilmente pereceremos. Nos perderemos, seremos heridos. Se irá nuestra esperanza. Jesucristo quiere, anhela que sus ovejas le sigan y disfruten de estos delicados pastos que Él tiene preparados para su rebaño. Un buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús no vino solo a dar vida a sus ovejas, a cuidarlas, a protegerlas, sino que Jesús vino a dar la vida por ellas.
Jesucristo dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. No solo vino a cuidarlas, no solo vino a protegerlas para que tuvieran una buena vida, una vida sana, sino que estuvo dispuesto a dar la propia suya por amor a ellas. Un buen pastor está dispuesto a darlo todo, absolutamente todo, por amor a ellas. Estos son algunos de los aspectos que podemos encontrar y ver en un buen pastor. Y desde luego vemos en Jesucristo nuestro buen pastor. Ahora, la pregunta aquí está si somos parte de su redil. Jesucristo dice aquí: yo soy la puerta. Y para ser parte de su redil, para disfrutar de aquellas bendiciones, para disfrutar de su cuidado, de su protección, de la esperanza que tenemos de Él, de una vida eterna, hemos de entrar por la puerta que es Jesucristo. En otras palabras, hemos de decir: Señor, te necesito. Eres mi Rey, mi Salvador. No soy nadie, estoy perdido, desorientado, sin rumbo, herido. Ven aquí, te invito a que seas el Rey de mi corazón. Que entres a esa puerta, que disfrute de su redil. No sé si jamás has hecho eso, decir: Señor, te necesito. Quizá es la primera vez que escuches esto, pero quizá el Señor hoy quiere que lo escuches y digas: sí, es verdad, me siento como una oveja perdida, desorientada. Te necesito, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y quizá muchos de los que estamos aquí hemos dicho: sí, yo ya entré por esa puerta, yo soy parte de este redil, yo escucho la voz de mi pastor. Y la pregunta sería: ¿le sigues? ¿Le obedeces? ¿O simplemente reconoces, sabes, conoces de Dios, pero sigues la vida lejos del redil de Jesucristo, lejos de su cuidado, lejos de la esperanza que tenemos en Él? Nuestro buen pastor Jesucristo es nuestro proveedor como buen pastor. Él provee todas las necesidades que hay en nuestra vida. En Marcos 6 vemos cómo Jesús tuvo compasión de sus ovejas porque estaban perdidas y sin rumbo. Y vemos versículos después cómo lo primero que hace es darle de comer a sus ovejas. Vemos en la multiplicación de los panes y los peces también cómo Él provee alimento. Pero Jesucristo no solo nos alimenta la parte material, sino que aún más importante, Él es nuestro proveedor de nuestra área espiritual. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Solo en el redil de Jesucristo podremos tener esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Lejos de Él no lo entendemos, sino que más bien nos sumimos en una depresión, tristeza, frustración cuando estamos en medio de un problema. Solo cuando yo disfruté del redil de Jesucristo entendí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es ausencia de problemas, sino más bien es en medio de los problemas tener la esperanza, la confianza de que no estoy solo, que Jesucristo está a mi lado. Y de que Él no me va a dejar ser más tentado o ser probado más allá de lo que pueda soportar. Lo dice su palabra. Y Dios no miente. Jesús es nuestro proveedor en todo sentido. Jesús como pastor evidentemente es el pan de vida. Alimenta nuestro espíritu cuando tenemos una relación estrecha con Él. Cuando somos parte de su redil. Una segunda función de nuestro buen pastor Jesucristo, hemos visto la primera, ¿no? Es nuestro proveedor. Una segunda, Jesucristo también nos protege. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no qué? No temeré. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es más, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo conocemos, ¿no? No sabemos de memoria quizás estos versículos, pero el Señor quiere que disfrutemos realmente de esto. Que tengamos esa paz aún en medio de un valle de sombras, aún en medio de dificultades, de problemas, de dificultades. Tengamos la esperanza, la confianza de que Jesucristo, nuestro buen pastor, está cuidándonos, nos está protegiendo. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis. Como manada de Jesucristo, debemos estar confiados en que Él está a nuestro lado. Primera de Juan 4:4, hijitos, ¿no? Hijitos, otra palabra muy cariñosa. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesucristo es nuestro, no solo nuestro proveedor, sino también aquel que nos protege, que nos cuida, aquel que sale en nuestra defensa. Y mira, volvamos a nuestro pasaje y hablando de la protección de Dios. Mira, allí está hablando de que solo hay una puerta de entrada al reino de Dios, que es a través de Jesucristo. Sin embargo, Jesús está hablando en esta parábola de salteadores y de ladrones. El redil es un terreno cerrado, vallado, en donde hay un portero. Un portero que cuida que no vengan los lobos, intenten meterse, ¿no? O que las ovejas no se escapen. Sin embargo, Jesús dice allí que Él es el pastor y que Él va y le dice al portero, vengo por mis ovejas, y lo deja entrar, porque le conoce. Sin embargo, dice que habrán pastores que vienen y no van por la puerta, sino que intentarán saltar los vallados, entrar por las montañas, y a ellos llama ladrones y salteadores. Queridos hermanos, como iglesia, también corremos el peligro de falsos pastores, de falsos líderes, de falsas enseñanzas que no vengan en el nombre de Jesucristo, sino que vengan a hacer daño, a herir a las ovejas. Como iglesia corremos peligro. El Señor cuida de nosotros, pero también nosotros debemos estar alerta. Porque dice la palabra, y Jesús lo dijo aquí, el ladrón no viene sino ¿a qué? A matar, a hurtar, a destruir, a robar. Ahora, otro problema que se encuentra la iglesia aquí habla de los asalariados. Y para explicar esto, déjenme poner un ejemplo. Mira, yo puedo ser gerente de una empresa, tener una gran empresa, y yo cuido, evidentemente, porque mi empresa no vaya en pique, ¿no? Sino que más bien cada vez mi empresa crezca. Pero yo contrato a mis empleados, ¿no? Les doy su sueldo, ¿no? Considero que es un salario digno, ¿no? Pero mis empleados no cuidan la empresa como yo la cuido. ¿Por qué? Dice Jesucristo, porque son asalariados, porque no es algo suyo y no les importa. No, quizá les importe porque tienen su trabajo, pero al final dice, bueno, si no me busco otro trabajo, no me importa, al final lo que me pagan aquí, ¿no? El asalariado. Y Jesucristo está tomando este ejemplo y diciendo, un asalariado ama más el beneficio que el oficio. ¿Se me entiende? Un pastor, un líder que solo le interesa lo que pueda obtener de la iglesia, el Señor está diciendo que es un peligro para sus ovejas. Porque no está dispuesto cuando venga el lobo, cuando venga el problema, a dar su vida por ellas, a estar allí para defender a su oveja. No le importa, sino que más bien huye, porque lo único que le importa es el interés que pueda obtener de aquel rebaño. Un peligro que Jesucristo está diciendo aquí, un peligro que corre y puede correr cualquier iglesia del Señor. No estamos exentas de ella. El enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar. Y está el lobo, ¿no? Está el lobo que está buscando acabar con sus ovejas, otro de sus peligros. Pero Jesucristo avisó también a su rebaño de esto. En Mateo 10:16 dice, he aquí, palabras de Jesús, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. De lobos. Vivimos en un mundo en donde recibimos todo tipo de presiones de fuera y en donde el lobo está allí atento a ver por dónde nos puede agarrar y destruir nuestra vida. De ahí, querido hermano, la importancia de escuchar la voz de tu pastor y de guiarle. Jesús nos defiende al grado de dar su vida por nosotros, lo dije antes, de hecho ya lo hizo en la cruz del Calvario.
Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová, Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Voy a parafrasear esto en otras palabras. El ángel de Jehová, Jesucristo, acampa, está con aquellos que le escuchan, que le obedecen y les defiende. Con aquellas ovejas que conocen su voz y le siguen. Una función más de Jesucristo como nuestro pastor, querido hermano, y esto quizá nos guste menos, pero un pastor disciplina a sus ovejas. Dice el Salmo 23:4: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Mira, leyendo para preparar esta prédica, leí algo que la verdad no sabía, ¿no? Ni me había fijado en ello. Y es que no sé si ustedes se han fijado que un pastor suele ir con un bastón, ¿no? Suele ir con un bastón, ¿no? Un palo así bastante largo y luego una parte más curva, ¿no? Dice que la vara es para darle un golpecito a su oveja y corregirle su camino, ¿no? La disciplina, ¿no? Le da su golpecito para que vuelva en vereda, ¿no? Sin embargo, el cayado es la parte curva y la usa también para coger cariñosamente a su oveja del cuello y atraerla hacia él. Me encantó. Quizá el Señor a veces permite cosas en nuestras vidas para darnos un golpecito y decir: vuelve a mí. Quizá otras veces es con aquellos lazos de amor el Señor nos atrae con su cayado hacia nosotros. Ese es nuestro buen pastor. Un buen pastor disciplina y corrige, pero siempre con el objetivo ¿de qué? De restaurar, de que sus ovejas vuelvan a su redil, de que sus ovejas se rindan al único que es Jesucristo. No a seguir a hombres, sino que sus vidas vuelvan al camino de la única puerta que nos da la salvación, Jesucristo. A mí me encantó, ¿no? A veces he recibido el golpecito del Señor. Otras veces he recibido su abrazo y su cariño. John, ven aquí. No, su cariño. Ese es nuestro buen pastor. Ese es nuestro Señor. Y no me cabe duda que mi buen pastor está dispuesto a dar su vida una vez más por mí. Si yo estoy dispuesto a escucharle y a obedecerle. Tanto la vara como el cayado alinean nuestro camino. Nos jala, nos trae hacia Él. En ocasiones, dije antes, Dios permite que pasemos por cierto tipo de pruebas para alinear nuestro camino, para arreglar nuestras imperfecciones. En palabras más claves, y como dice el Salmo 23, la vara y el cayado del Señor levantan nuestro espíritu. Él nos corrige con el único fin ¿de qué? De que seamos mejores, de que encontramos, de que nos alejemos del camino, del propósito perfecto que tiene para nosotros. Y eso quizá también para los que somos padres, quizá nuestros hijos no lo entiendan. No entiendan la disciplina, no entiendan la corrección, no entiendan muchas cosas que nosotros les pedimos, pues porque les amamos, porque deseamos que vuelvan a su camino, que encuentren el propósito perfecto con el cual el Señor los creó. Porque, queridos hermanos, nosotros como padres somos también pastores. Cuidamos de nuestros hijos. A veces tenemos que usar el látigo, ¿no? La vara. Otras el cayado, pero con el único objetivo de restaurar y buscar lo mejor para nuestros hijos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro buen pastor. Porque dice la Biblia que Dios al que ama, corrige. Hebreos 12:18 dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que si el Señor no nos corrige, es que porque no somos sus hijos. Si somos parte de su redil, querido hermano, debemos aceptar su disciplina. Porque como buen padre, disciplina a sus hijos. Somos parte de su redil. Proverbios 15:32. Quizá me dirijo a los más jovencitos, a los adolescentes. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Por qué digo a los más jovencitos? Porque como padres tenemos la responsabilidad también de ser pastores y guías y cuidado de ellos.
Querido joven, el que tiene en poco la disciplina de sus padres está menospreciando su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Recuerda que Proverbios 3:12 dice también que Dios a quien ama, disciplina. Yo amo a mis hijos no porque sea malo, ¿no? A mis hijos no porque sea malo, porque los amo, porque deseo lo mejor para ellos. Voy terminando. Jesucristo, nuestro buen pastor. La única puerta, querido hermano, la única puerta que nos da acceso a una vida de esperanza, a una vida de salvación. Este buen pastor provee todo lo que necesitamos. Nos protege, nos cuida, pero también, querido hermano, nos disciplina. Nos disciplina. Solo por el hecho de que somos sus hijos, es decir, sus ovejas, ovejas de su prado. Pero Jesús dijo algo también en el pasaje que leímos hoy, en Juan, en versículo 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer hacia mí. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Querido hermano, no sé a cuál redil pertenezcas en esta mañana. No sé si sientes que eres parte del redil de Jesucristo, que conoces su voz y que le sigues. No sé si has sido parte del redil de Jesucristo, pero te has escapado. Has decidido seguir tu propio camino. No sé si es la primera vez que escuchas del redil de Jesucristo como tu buen pastor. Y en tu corazón estés diciendo, sí, deseo ser parte de aquel redil, disfrutar de aquel Jesucristo protector, proveedor, que me discipline con el único fin de que mi vida encuentre el propósito por el cual Él me ha creado. No sé cuál es tu situación. Lo que sí no me queda la menor duda es que tu buen pastor está esperando para abrazarte como esa ovejita, ¿no? Como aquella imagen que hemos visto muchas veces, para abrazarte, para cuidarte, para sanar tus heridas, para restaurarte, para ponerte en el redil de cuidado que Él desea para ti. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Personalmente, reconozco que el Señor me rescató, que disfruto de su redil y que antes era una oveja descarriada, sin rumbo y sin esperanza. Lo encontré en Jesucristo. Cuando en su momento me disciplinó, me dolió, y en los momentos también cuando con su callado me trae hacia Él, corrigiéndome. Ese es mi buen pastor, ese es nuestro buen pastor. Y el Salmo 23 termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por las dos vidas. Es la promesa del buen pastor para aquellos que escuchan su voz y le siguen. Querido hermano, déjame terminar con esto y repetirte esto. Quizá tú escuches la voz de Jesucristo. Quizá tú te han escuchado muchas veces de Jesucristo, pero no le obedeces. Estás fuera de este redil. Quizá hoy es el día para reconciliarte con tu Señor. Quizás es el día para decirle, Señor, es verdad. Yo una vez fui parte de tu redil, pero me he alejado, he extraviado, he seguido mi propio rumbo y me siento sin esperanza. Estoy perdido. No sé cuál es tu situación, repito, pero tu buen pastor está esperándote. Tu buen pastor te está silbando, no sé silbar, si no silbaría, ¿no? Cada pastor tiene su silbido particular. El Señor tendrá uno contigo. Y cada uno conoce cuando el Señor le habla. Y si no lo has escuchado, vamos a orar para que te hablen esta mañana. Y para que tú escuches su voz audible. Y no solo eso, sino que tú digas, sí, este es mi buen pastor, allá voy. Y rindamos nuestra vida y disfrutemos en la casa de Jehová por largos días. Vamos a orar. Toma un momento allí para meditar qué te ha hablado el Señor en esta mañana. ¿En qué redil estás? ¿O no estás en ningún redil?
Señor, ¿qué decir ante tal muestra de amor que tú tienes para con nosotros? Solo nos queda decirte gracias, Señor, porque realmente, Señor, tú eres el único, el verdadero, el buen pastor, aquel que dio su vida por amor por sus ovejas. Señor, yo quiero orar por cada una de las personas que están en esta mañana. No es casualidad, no es coincidencia que estén aquí, Señor. Tú los has traído con un propósito. Y yo oro en tu nombre, Señor, porque tu Espíritu Santo esté moviéndose, hablando a cada corazón. A ovejas quizá que han estado apartadas. A ovejas quizá que escuchan tu voz, pero no te quieren seguir. A ovejas que quizá es la primera vez que están escuchando el silbido del buen pastor en su alma. Atráelos a ti, Señor. Atráelos a ti. Con tu vara o con tu callado, Señor, atráelos a ti para que disfruten de aquellos delicados pastos que tienes para tu pueblo. Señor, tú conoces el corazón de cada persona, Señor. Y te ruego, Señor, porque aquella voz que están escuchando en su corazón no se quede solo en eso, sino que ellos decidan obedecerte. Obedecerte. Quiero pedirte rápidamente, si tú estás haciendo una oración como esta diciéndole: Señor, me he alejado, pero quiero volver a ti. Me quiero reconciliar. Si quizá es la primera vez que estás escuchando esto y estás diciendo: Señor, quiero aceptar y ser parte de tu redil, que levante tu mano. Solo levántala, quiero orar por ti desde aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, más allá de las manos levantadas, tú conoces los corazones. Y aquellas decisiones que están tomando hoy, Señor, en su interior. Señor, toma control de sus vidas, Señor. Bendíceles. Que ellos puedan, Señor, realmente tener esta relación íntima contigo y disfrutar en tu casa por largos días. Disfrutar de tu provisión, de tu cuidado y también disfrutar de tu disciplina, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ti tenemos aquel buen pastor que silba de una manera tan dulce a nuestras almas. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.